día 20 de agosto del 2019 a las 12 horas y 20 minutos aproximadamente en CR. Como siempre, hablaremos un poco de filosofía, de literatura, de arte, o de todo o de nada. Intentaremos fijar algunas ideas, o al menos plantearnos algunas cuestiones. Empezaremos por la primera, que no es un tema que a mí me agrade, pero quizás haya que tocarlo. Existen en las sociedades grupos de presión formados no por demasiadas personas, pero que tienen una influencia en la sociedad porque ocupan altos cargos o medianos cargos. Grupos de presión que pueden ser económicos, políticos, militares, religiosos, culturales, ideológicos, filosóficos, etc., que actúan más o menos con la legalidad vigente, pero que quieren llevar a la sociedad hacia determinados derroteros, fines, metas, etc. De existir estos grupos de presión diferentes y diversos, pueden tener distintos fines y utilizar distintos medios o modos o maneras o formas. Si se mira al pasado de las sociedades de España y de Europa parece ser que sí, sin llegar a la exageración o radicalismo de la conspiración, pero sí parece ser que ha habido siempre grupos de presión, grupos ideológicos o políticos o económicos o sociales o culturales o ideológicos, religiosos o ateos, o muchas veces se combinan y no solo tienen un fin, sino un conjunto de fines de un área, sino de varios. También puede existir un grupo de presión con unos determinados fines que esté instalado, digamos, en distintas ideologías políticas o en distintos grupos económicos, además de una diversidad de territorios. Tratando otro tema, no hay que irse al desierto, ni a Noruega, ni a Groenlandia, ni a la Patagonia para, de alguna forma, estar aislado y dedicarse al pensamiento. Viviendo en cualquier barrio de cualquier ciudad de Occidente, una persona puede ir y cumplir con sus deberes laborales y profesionales, y con su familia y con el resto del tiempo, o combinando, o mientras que hace todas esas realidades, se puede dedicar al pensamiento. Ciertamente puede estar tan aislado que el mundo académico y cultural puede ser que no lo deteste, o si detesta sus productos culturales, no le interesen o crean que no tiene ningún valor. No se puede pensar, siempre que haya paz social y paz política en un territorio, si no lo hay, también se puede pensar, pero es mucho más difícil. Y los resultados de las ideas que tengan se pueden hacer públicas, que es publicar en pequeñas ediciones que apenas nadie valorará, o en ediciones electrónicas o en internet, y cumple todo ese proceso del pensar y del pensamiento. No hay que retirarse de la vida normal y rutinaria, ni de la vida familiar, ni con las obligaciones
los hijos y de la familia y del trabajo, sino que puede seguir pensando en multitud de temas y cuestiones, buscando datos, preguntas, planteando nuevas preguntas, nuevas soluciones, nuevos argumentos, algunos temas, plasmándolo de alguna manera, sea grabándolo en escritura o grabándolo como esto en audio o en otros o en vídeo y luego presentárselo a los coetáneos. Posiblemente esta forma no llegue al mundo académico ni al mundo cultural, digamos los dos grandes soportes de la cultura o de las ideas. El mundo académico, sea de la enseñanza, sea a nivel universitario, el mundo cultural, de los libros, de los ensayos, de las exposiciones, de las presentaciones, y por tanto no llegue a un público experto o muy preparado como sería el mundo académico, ni tampoco llega al mundo, digamos, cultural, que es un mundo entendido en esa temática, pero nadie puede negar la posibilidad a ese pensador, a ese filósofo, a ese escritor, a ese autor plástico, artista, o músico, compositor, de realizar, digamos, su trabajo, o a ese filósofo, o a ese matemático, o a ese físico, de realizar su trabajo, o al menos en algunas áreas. Por tanto, para pensar quizás no haya que retirarse al desierto, ni estar tampoco en una cátedra universitaria, ni en una cátedra de secundaria, ni estar tampoco en una granja a Groenlandia o a Noruega, sino una persona en su casa, viva en una ciudad pequeña o en una ciudad grande, en un barrio de una megalópolis del norte o del sur, del este o del oeste del mundo, puede hacer una labor con esa finalidad. Ciertamente, luego está si llega y es reconocida, aunque lo haga público, o segundo lugar, si tiene suficiente valor, o creatividad, o innovación, o verdad, etc. A veces pienso que Kant, es cierto que una cátedra universitaria, pero alejado del centro de toda Europa, fue capaz de cambiar toda la filosofía. Particularmente no aspiro a tanto, pero simplemente buscar la realidad y una explicación lo más adecuada o verdadera de la realidad y, si posible, bondadosa. Resulta dificilísimo entender y comprender otro punto, digamos, como hay tanto rechazo, silencio ante la obra o título Cuadernos o Cuaderno de la Mancha en su totalidad y en sus distintas dimensiones o perspectivas literarias, filosóficas, escritas, plásticas, ensayísticas, fotográficas, etc. Cierto es que algunos museos o fundaciones aceptan en donación pinturas mías en forma de libros de artista, pero también es cierto que sobre este trabajo es el silencio más, casi el silencio absoluto. También es cierto que publico algunos artículos periodísticos en medios digitales, casi siempre también textos en general, y que no creo que tengan mucha audiencia, aunque no me importa la audiencia, aunque sí creo que el segador merece su salario. Pero ante esta obra hay tanta dejación, digamos, tanto silencio, tanta negación, sin negar, como si
uno sino varios, pueden hacerse entre todos y nunca se incluye esta obra ni la dimensión de esta obra en cada una de sus facetas. Supongo que falleceré y nunca entenderé la razón, nunca sabré cuál es la razón o las razones, porque puede haber muchas o diversas según qué personas, qué colectivos. Y también falleceré y no sabré lo que habrá quedado por ahí de la obra plástica, ni lo que será de la obra escrita, literaria, filosófica. La filosofía, o sea, el uso de la razón sin el método científico, seguirá existiendo, yo creo que durante siglos. No sé exactamente la frase que estaba diciendo con la interrupción del teléfono, pero la filosofía, la razón, siempre irá encontrando nuevas preguntas y nuevos datos que no encajarán con la ciencia, o mejor dicho, que la ciencia todavía no explica, y entonces el ser humano con la razón tendrá que intentar resolverlos hasta que la ciencia, el método científico o quizás otros métodos que se descubran en el futuro pueda abordar todos esos temas. Yo creo que igual que no conocemos los límites de la razón, de la mente, del cerebro, tampoco conocemos los límites de la realidad que existe, interna o externa. Por tanto, yo creo que siempre habrá, se llame de una manera o de otra, preguntas que el ser humano se hace y que el método científico de momento no conoce. Ciertamente luego el método científico irá contestando esas preguntas de la razón, pero surgirán otras nuevas. Es un error no enseñar o no querer enseñar filosofía en los niveles educativos, como es una tendencia que parece que se está incentivando o se está materializando. No sé si eso tiene una finalidad de que el ser humano no conozca los grandes problemas de filosofía, las grandes ideas. Yo no sé si es un intento de manipulación, que no sea obligatorio la filosofía en bachillerato, tanto la filosofía en general como la historia de la filosofía. El que es un pensador, sea bueno o malo, de calidad o de no calidad, haga lo que haga, siempre está pensando, siempre está recopilando datos, conceptos, ideas, observaciones, emociones, preguntas. Siempre está haciendo filosofía o siempre está utilizando la razón o siempre está intentando encontrar explicaciones que ya la ciencia haya dado, aunque es imposible saber de todas las ciencias. Puede que esté meses sin escribir una línea de filosofía, pero está constantemente, consciente o inconscientemente pensando. A veces miro hacia atrás y me digo yo a mí mismo, ha habido etapas que no has leído filosofía o que no has pensado en filosofía o que la has tenido un poco más abandonada y has tenido otras actividades. Pero ahora me doy cuenta que no ha sido así. Que si hacía arte en sí mismo, pero también metía la filosofía en el arte y pensaba el arte desde la filosofía. Y lo mismo en la literatura, lo mismo en el trabajo que haya realizado, los dos trabajos remunerados que he realizado, uno sigo realizando todavía, sea en las vocaciones o en las profesiones distintas que he tenido. Siempre he tenido una ansia, un deseo, una intención de comprender la realidad con las explicaciones racionales.
adecuadas o racionales o verdaderas o demostradas, aunque vayan en contra del pensamiento que yo tenga de los puntos de vista anteriores. Uno de los temas, digamos, que llevo meses surgiendo casi siempre, aunque ya no recuerdo cuándo empezó, es si a la sociedad o sociedades, las élites, las llevan o la van dirigiendo hacia algún sitio, o si las élites tienen algún poder de llevarnos a la sociedad o sociedades hacia determinados lugares, sitios, metafines, o si solo el poder es parcial y no es total. Esto dirán que lo puede explicar la sociología, ciertamente, pero está más allá de la sociología estas cuestiones, o al menos como yo lo planteo, o yo me lo planteo. Mi modo de ver, se dice siempre que la matemática es a priori. Yo no digo que algunas ramas o cuestiones de la matemática no sean a priori, pero la esencia, la primera matemática no es a priori, es a posteriori. Hay una piedra y otra piedra a una distancia y se busca con una cuerda cuánto distancia hay y cuánto es la distancia más corta. Y los números se toma de la experiencia, una pera, dos peras, tres peras. Yo creo que los principios fundamentales de la matemática son a posteriori, se cogen de la experiencia, y luego es cierto que cuando se va esta matemática desarrollando, se va haciendo más a priorística, pero siempre, casi siempre, los grandes principios no son a priori como se suele decir. Lo que pasa ya, hay una matemática ya muy desarrollada o elevada, se pueden combinar cuestiones o conceptos o teoremas o ecuaciones de la matemática y entonces se dice que es a priori, porque ya está muy lejos, digamos, de la distancia entre dos cosas, que era empírica, o el número de manzanas que has contado. De esos hechos luego se sacan relaciones, que esos ya parecen que son mentales, a priorísticas. En cierto sentido también la lógica y la matemática es algo mental. Por tanto, digamos, sería la mental de un individuo o la mental de una cultura, una sociedad o de una especie, lo cual nos lleva a pensar una cuestión que no he sabido resolver, aunque tenga razones y datos a favor o en contra. Si hay una civilización 1.000.000 de años más desarrollada que nosotros, si tendrá otra lógica y tendrá otra matemática, o tendrá una lógica y una matemática que nuestra lógica actual y nuestra matemática actual sería una partecita de esa lógica y esa matemática que una civilización tendría si estuviera desarrollada 1.000.000 de años más que nosotros. Pero claro,
razones, otros argumentos, otras explicaciones, no en todo, pero sí en algunas nuevas cosas. Se habrían descubierto nuevos hechos en la realidad, en la naturaleza, tanto en la mente humana como en el universo. Después de toda la vida dando vueltas a problemas filosóficos, o sea, a la razón, a problemas y cuestiones de la razón y exteriores e interiores a la razón, uno se da cuenta que sea por limitación propia, sea por las condiciones sociales o circunstanciales, que apenas uno ha avanzado en el entendimiento y hasta donde ha leído, estudiado, observado, pues que en general ha sucedido con casi todas las escuelas y la mayoría de autores de la razón, digamos, autores de la razón, autores filosóficos, aunque ellos o ellas no sean conscientes o crean que han llegado a niveles muy profundos de la realidad. Hay miles y miles y docenas de miles de libros de filosofía y parece un torbellino de abejas, cada uno diciendo una cosa en determinados temas, en otro igual. En 10 o los 12 libros o 20 de física o de matemáticas avanza, o de química, una enorme cantidad de conceptos que pueden ser o casi son verdaderos en el 99% o en el 90%. Cientos y miles de libros de filosofía, no se sabe qué parte es verdadera y cuánta hay, en qué grado, qué tanto por ciento, etc. Que alguien como yo me puede dedicar tanto esfuerzo y tiempo a pensar, a observar, a leer, a reflexionar en diversidad de circunstancias, situaciones, diga esto es en cierto modo triste, pero esa es la realidad. Voy a decir como tantos que su pensamiento, que sí que yo tengo pensamiento propio, es la verdad y los demás están equivocados. Yo creo que todo el mundo tiene ha encontrado algo de verdad y mucho de error. Yo quizás más que ellos. Yo quizás más errores que la mayoría de ellos. Y más cuando ha querido combinar para entender la realidad diversas artes, diversos saberes, claro, no totales, porque es imposible que un ser humano controle todo, pero intentar relacionar cuestiones científicas, filosóficas, artísticas, literarias, teológicas, religiosas, de cultura en general, costumbres. Ha sido un esfuerzo inmenso y quizás ha sido un error combinar todas esas cosas o parte de todas esas cosas, que me debía haber especializado en un tema, cuestión, y por lo menos habría sido un experto en una cosa, aunque sea pequeña, y en una metodología concreta, no en tantos y tantos temas y cuestiones. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Para terminar, y como indiqué en uno de los puntos que he tocado en estas pequeñas conversaciones, creo que en cualquier situación se puede pensar, y si se puede escribir o grabar, pues ese pensamiento o parte de ese pensamiento puede quedar potencialmente para otros individuos, otras generaciones que lo perfeccionen o lo nieguen o lo que sea. Por tanto, yo creo que un pensador, sea de alto nivel o de bajo nivel, muy creativo o poco creativo, puede y debe pensar, si es un pensador, en cualquier situación, aunque no ocupe
en la enseñanza secundaria, ni un puesto a nivel de la cultura o cultural, de todos los oficios y profesiones culturales que existen, y que puede hacerlo en cualquier barrio del mundo o puede intentarlo al menos en cualquier barrio del mundo, de cualquier ciudad del mundo. Con esa pequeña esperanza, pues, quizás deba continuar, aunque sea muy modestamente, porque ya estoy cansado de tanto rechazo al trabajo realizado, ni siquiera existe. Y mucho se habrá perdido, sobre todo la obra plástica. Por tanto, doy por terminar estas conversaciones de filosofía al día 20 de agosto del 2019 a las 13 horas y 10 minutos aproximadamente en